Buenas tardes. Vamos a iniciar esta tertulia de presentación que hoy acogemos en la Fundación Carlos de Amberes. Espero que sea una experiencia muy agradable dedicar la tarde a volver sobre la historia de estas mujeres de la Casa de Austria y su entorno familiar, entorno de gobierno, que son temas queridos para la Fundación Carlos de Amberes, ¿no? Todo el que conozca la institución desde hace ya, pues no sé qué decir, desde los años 90 del siglo pasado, pues la institución estudia las relaciones entre los Países Bajos y el mundo hispánico a muchos niveles, pero la Casa de Austria es una prioridad. Todas las cortes de la Casa de Austria, las relaciones familiares, el gobierno de los territorios, la expresión artística, el mecenazgo, la música, en fin, hay una larga lista de actividades que hemos hecho a todos los niveles y cuando nos propusieron desde Jacobo Sancerniga, que es el director de la editorial de la Universidad de Salamanca, nos propuso celebrar aquí este acto de presentación de una colección que empezaba así, con un montón de títulos, muy rápidamente. Pues buscamos enseguida fechas para poderlo celebrar, ¿no? Y estamos muy contentos de poder acoger al público y que luego esto lo pueda quedar para el canal de YouTube. Así que otra gente, aparte de los que están aquí presentes, puedan escuchar esta presentación y contribuir a que se conozca la colección, cómo se ha gestado, cuál es, digamos, la voluntad, la filosofía y la práctica de esta serie de obras tan interesantes que plantean para los lectores novedades muy variadas. Vamos a tener ocasión de hacerlo. Tengo conmigo también a Julia Benavent, que es profesora de la Universidad de Valencia, que es el alma de esta colección y de los distintos proyectos de investigación que han generado estos resultados, ¿no? Eh, Ella me dice que nos conocimos hace tiempo, pero no he conseguido ubicarla en concreto cuál era el tema o cuál era posible en aquel momento en que nos vimos, pero sí sabía del trabajo que estaba haciendo por la propia web de la universidad del proyecto y por las noticias que me iban surgiendo. Tenía noticia del trabajo, pero no sabía en qué consistía, ¿no? Verdaderamente. Sí que había visto artículos, congresos y otras publicaciones que tenían que ver. Y bueno, en Valencia hay muy buenos especialistas en filología que siempre estamos atentos a lo que hacen, así que es un gusto poder también eh, ahora formalizar esa relación que era así de un conocimiento en la distancia, pues con una realidad más tangible, ¿no? Yo voy a dar primero la palabra al responsable editorial, luego hablará Julia Benavent, cómo nos quiere presentar desde dentro cómo es esta colección, cuál es su filosofía, qué tipo de aportaciones, incluso qué es lo que están haciendo a los siguientes volúmenes que tienen previstos. Eh, y luego cerraré este turno de palabras para hablar como historiador, en este caso de la Edad Moderna, lo que estos libros suponen, vistos desde, digamos, desde el interés por estas mujeres tan especiales, ¿no? Todas ellas, y las otras que aparecen, que quizá no tienen unos nombres tan importantes, pero también están aludidas, así como otros personajes relevantes que son los interlocutores de estas mujeres. Estamos, lo comentaba con el editor, estamos en un momento en el que la gente ya no escribe cartas, prácticamente, que la generación que escribía carta o que escribíamos cartas
Ya casi es un raro hacer una carta personal o una carta manuscrita, ¿no? Todo lo más una nota, o no sé, ya ni tarjetas de Navidad ni de cumpleaños prácticamente, todo lo ha absorbido los datos, los emoticonos y otra serie de curiosidades que irán variando y serán muy efímeras y muy difíciles de recuperar en el tiempo. Estamos hablando aquí de documentos que tienen 500 años o 400 y ahora nos parece difícil que todo este material digital que generamos y fotos digitales pues pueda sobrevivir en el tiempo, ¿no? Nos cuesta conservarlos a nosotros como lo harán los archiveros y documentalistas del futuro, ¿no? Será una tarea complicada. Eh, es increíble que a pesar de que las cartas de mujeres y sus textos muchas veces han sido eliminados como no necesario, como un material no necesario, o a la muerte del personaje que lo generó, algo prescindible, pues han sobrevivido estos ejemplos y aquí tenemos una manera de hacerlos, digamos, más sólidos para la posteridad, porque aunque los archivos conserven estos documentos, están dispersos y no han sido objetos de una lectura cuidada, que eso es una labor que realmente forma parte de este proyecto, ¿no? Entonces le paso primero la palabra al editor. Gracias. Buenas tardes. Antes de nada, Bernardo, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Muchísimas gracias por haber aceptado el que la colección se vistiera, creo que de lujo, en un espacio tan, creo que emblemático como la Fundación Carlos Gambérez, donde creo que por otra parte, y lo hablé en su día con Julia, era el sitio idóneo, ideal para llevarlo a cabo por todo lo que has dicho y por lo que evidentemente todas las personas que están aquí saben, ¿no? Mi intervención es muy larga y antes entre bambalinas hablaba con Bernardo y un poco qué puede decir un editor que tiene la fortuna o la suerte. Yo soy filólogo igual que Julia, estamos los filólogos ante un historiador, pero al final yo siempre me reconozco más historiador de la literatura más que filólogo en el sentido estricto de la palabra por cuestiones de mis propios intereses, ¿no? Que además tienen que ver también con esta época áurea, ¿no? De lo que es la producción, en este caso manuscrita, pero evidentemente también me interesa la producción impresa. Hace el año pasado, en el 23, a principios del 23, finales del 22, no recuerdo exactamente cuándo, a través de una persona, un amigo común, un catedrático italiano, un buen amigo, me presentó a Giulia y me presentó su proyecto. Y ella tenía la intención de sacarlo ya como profesora que trabaja en la Universidad de Valencia, pues darle, ella muchas de sus obras se habían publicado en la propia editorial de la Universidad de Valencia y sacarlo un poco de ese ámbito y darle otro elemento de difusión, ¿no? Insisto, yo creo que soy una persona afortunada, ¿no? Mi cargo como director de la editorial de la Universidad de Salamanca, que creo que es una editorial que tiene pues ya consolidada y tiene ciertos méritos históricos, ¿no? El año pasado cumplíamos 80 años de una segunda fase, estamos entre las más antiguas editoriales académicas y creo que la producción que se desarrolla, que han desarrollado los directores anteriores a mí, es lo suficientemente importante como para de alguna manera ser Perdonen, esto sí que suele pasar. Un Poco de música. poco de música. Creo que, disculpen, nunca llevo el fuego encendido, pero bueno. Digo que una colección como esta y que te presentan la oportunidad de llevarla a cabo en una editorial como la de la Universidad de Salamanca, que creo que se avala en sí misma, pues no deja de ser una grandísima fortuna. En este sentido, y bueno, luego lo comentará Julia, la producción ha sido al principio un poco lenta y yo soy un poco el responsable por diversos motivos, pero luego en cambio se ha disparado, ¿no? Y fíjense que en apenas 2 años tenemos aquí 5 títulos, hay un sexto título, realmente publicamos otro libro y hay otro sexto título en cartera, ¿no? ¿Y qué se puede decir de una colección como esta? Poniendo otra vez a las bambalinas, antes hablaba, y lo ha dicho Bernardo, de la escritura, de escribir cartas, pero incluso hablábamos de algo tan importante como es la materialidad de este tipo de libros, ¿no? Incluso el título, ¿no? Documentos inéditos, que suena a época del positivismo histórico, que habla de lo que sería esa factura de investigación de los años 40 o los años 50. Por ejemplo, la Universidad de Salamanca tiene ese corpus documental de Carlos V, de Manuel Fernández Álvarez, que es una obra grandiosa y hoy día accesible en gratuito, en abierto, en la propia página web de la universidad.
Por lo tanto, estamos en esos ámbitos de los años 50, años 70. Claro, volver otra vez a eso, ¿tiene sentido en el mundo en el que estamos? Yo creo que sí, y cada día más. Es cierto que lo ideal es que todos estos materiales, sobre todo a tenor de cómo ha ido evolucionando las investigaciones y también el consumo de la investigación en el ámbito europeo y en el ámbito español en concreto, lo más es que la mayoría de estos materiales terminen siendo de libre consumo en acceso en abierto, ¿no? Pero también es verdad que muchas veces, y ahí yo siempre digo que tengo el corazón partido, soy por una parte muy analógico, me gusta el mundo del libro, pero entiendo también que para un investigador, sobre todo pensando en ámbitos de difusión fuera de nuestras fronteras y transoceánicos, el mundo hispanoamericano, por ejemplo, tener versiones digitales, sabiendo que además hoy en día la ciencia, la ley de la ciencia hasta cierto punto nos lleva a todos los académicos a publicar todo en abierto, que grandes proyectos europeos posiblemente será lo suyo. Pero claro, eso está muy bien, pero cuando uno, y no me voy a poner medallas porque no me corresponden, pero cuando uno ve los 5 libros que están aquí y que todos ellos guardan una homogeneidad física, a mí también me interesa mucho la materialidad. Al final se va a hablar de materialidad, ¿no? Y bueno, tengo enfrente a Antonio Castillo y sabe de esas cosas más que yo y por lo tanto casi lo digo ruborizado. Pues cuando se habla de materialidad, incluso de la estética de un libro, hay que también cuidarla, ¿no? Y libros que llamen la atención y que luego después su contenido no solo defraude, sino que sea un atractivo, creo que es muy importante. Como verán y como le van a contar, hay una gran variedad. Comienza pues con ese inventario de los bienes de Isabel de Portugal, que me parece muy interesante por esos motivos. Volvemos otra vez a construir lo que son las redes de sociabilidad de las mujeres, no solamente a través de las cartas, sino también a través de los objetos que poseían, ¿no? Eso a mí me interesa especialmente, porque claro, no solamente soy el editor de la editorial de la Universidad de Salamanca, es que yo estoy dentro de un grupo de investigación que es Vieses, Bibliografía de Escritoras Españolas, donde hemos trabajado para textos, donde trabajamos epistolarios femeninos, donde nos interesa mucho ese tipo de materialidad que a veces queda dispersa o concentrada. Y hace un momento lo decía Bernardo en los archivos, materiales que hoy en día posiblemente nos dan luz para pensar en el poder y el potencial que tenían las mujeres, en este caso en el siglo XVI, que a veces nos olvidamos, ¿no? Siempre yo creo que en la historia hay una microhistoria que se cuenta y una historia real que trasciende a esa microhistoria, ¿no? Las mujeres tenían mucho poder, las mujeres se posicionaban muy bien, las mujeres eran también y conocían perfectamente los entresijos del ámbito político, lo que estaba sucediendo. Y fíjense, estamos hablando de, lógicamente, de personas como ha comentado también Bernardo, que son grandes, digamos, son las grandes mujeres, pero que al lado tenían mujeres a lo mejor no tan grandes. Pero, por ejemplo, en mi caso, que he trabajado sobre todo también con bibliotecas conventuales, con mujeres mucho más modestas en todos los sentidos, uno se da cuenta que el ámbito femenino, el ámbito de la cultura letrada femenina, el ámbito de la difusión de la cultura a través de la escritura, esos ámbitos femeninos era muy importante, ¿no? Yo creo, sinceramente, que Ediciones Universidad de Salamanca ha tenido el gran privilegio de poder albergar y acoger esta colección. Tengo que darle las gracias, como lo podría ser de otra manera, a Julia por haber confiado en posiblemente una persona un poco dispersa como yo para llevar a efecto esta magnífica colección. Creo que al final la cosa ha salido bien y bueno, confío sobre todo que tenga la visibilidad y que sirva para hacer ver que también hay muchas mujeres actualmente que están trabajando sobre otras mujeres, porque lo más importante es que todas son todas mujeres, y no es una cuestión de feminismo o no, es cuestión simplemente de coincidencia seguramente, pero que está muy bien, que a mí me parece que gran parte de los textos emanan también de grupos de investigación de mujeres que se interesan por sus antepasadas, ¿no? Y que de alguna manera también es una reivindicación a través del pasado, del presente y del futuro, que seguramente cada día están más cerca. Poco más puedo decir, porque insisto, simplemente dar las gracias a Bernardo, a la Fundación Carlos Damberes por habernos aceptado este envite y sobre todo y especialmente a Julia por sus grandísimas obras de las que creo que disfrutarán y evidentemente les invito, como podía ser de otra manera, tengo que vender libros, no porque sea un vendedor de libros, pero al final el señor vicerrector de Economía es un promotor y me pide resultados, ¿no? Entonces me tendrá que decir, bueno, no ha sido a presentar ese libro, pero y de lo mío que hay ahí, ¿no? Pues bueno, tampoco hay que hacer economía de todo, pero sí es cierto que yo creo
en este caso la alianza de la Universidad de Salamanca con la Universidad de Valencia, con un proyecto que está financiado por la Generalitat de Valenciana, yo creo que también es muy importante porque nos habla de la importancia de relacionar entidades de carácter público y en muchos casos también de entidades privadas, pero al final todos tenemos una misma, creo que intención, que es hacer que la cultura sea cada vez más accesible y sobre todo construir una historia que a veces, por desgracia, ha permanecido oculta o en el peor de los casos está un tanto dispersa o olvidada, ¿no? Y bueno, y sin más, gracias de nuevo a ambos. Muchas gracias. Además, los libros están a muy buen precio. Yo creo que el más caro son 21 euros. Eso, ¿quién no tiene 21 euros como para no llevarse a una emperatriz o a... Que coste no va a porcentaje. No, no sé si has hecho algún descuento por la presentación. Bueno, sí. Bueno, o sea, todavía más barato. No, pero bueno, la Feria de Madrid que empieza, como saben, el día 31, tenemos caseta propia en la Plaza de la Ciencia. Les invito a que vayan a ver la caseta de las publicaciones de edición de la Universidad de Salamanca, donde lógicamente estarán también estos libros, lo digo por sí. Bueno. Sí, y aquí ahora estamos... hay unos cuantos también que han traído. Aquí también hay. Esperemos convencerles para que se animen más de uno. Ahora le voy a dar la palabra a Julia Benavent. Bien, muchas gracias por las palabras tan bonitas que han dicho y sobre todo muchas gracias a ustedes por haber venido, porque tiene sentido solo si hay alguien que nos escucha y sobre todo si somos tantas las mujeres que estamos interesadas en este tema. Para mí es un placer enorme poder hablar de estos trabajos y decirles por qué los hacemos, qué hemos querido hacer con ello y sobre todo qué tenemos en mente previsto para los próximos años. Y es importante porque no es fácil que un investigador de este tipo de trabajos, porque es necesario que sepan que los libros reúnen documentos de archivo que no son conocidos y que están escritos en varias lenguas y que nosotras lo que hacemos es transcribirlos, editarlos y con una mínima intervención para mantener la lengua en su estado, ofrecer la lectura y acompañarla de una serie de notas que permitan que el lector pueda situarse y contextualizar ese documento. Eso singularmente cada documento en sí. Pero luego lo que tratamos también es de buscar todos los documentos relacionados con un tema. En el caso del primer volumen del inventario, es el inventario que perteneció a Felipe II en el reparto de los bienes de la emperatriz Isabel. Y entonces allí hay muchas notas en las que se ve cómo después de haber hecho una partición entre las hermanas y Felipe, pues algunas pasaban a Felipe, otros grandes joyas el emperador decidía regalarlo a algunos cardenales que él conocía. Es decir, pero el libro tiene una particularidad y es que a esa edición se le acompañó un estudio léxico. De manera que se puede, por ejemplo, entender por qué hay un capítulo, un epígrafe de mangas o faldas. Y entonces es porque el traje no era exactamente igual que para nosotros. Las mangas se quitaban y se ponían, de manera que el cuerpo podía ir cambiando según qué. Y todas estas cosas ayudan mucho a entender cómo eran las telas, por ejemplo, los tejidos, cómo era la vida de las mujeres y sobre todo de una emperatriz. Como curiosidad, la habitación que ellas tenían propia se llamaba retrete. En el caso de la reina Isabel la católica, guardaba en esa habitación sus cosas más íntimas, lo que había pertenecido a su hijo Juan, que murió prematuramente y causó tanto dolor en la familia real. Y también, por ejemplo, en la de Isabel se ve todo lo que tenía más íntimo, las lecturas, las labores de punto,
pero sobre todo se ve la grandísima cantidad de mermeladas, gelés, dulces, una cosa increíble, lo cual nos hace pensar que aquello que leímos en unas cartas que le escribía el mayordomo, que se llamaba Pedro González de Mendoza, creo que era, no el cardenal, un mayordomo que tenía, que también falleció prematuramente, le decía de vez en cuando, bueno, no está tan gorda que no le dé a usted pena, pero está se ha puesto muy hermosa. Pero porque todas estas cosas, como tenemos el cuadro de la emperatriz, que es una pintura de Tiziano que nunca se encontraron, valga, hay que decirlo, y entonces es una mujer tan idealizada, tan hermosa de los primeros años de, no sé, casi de su adolescencia, 17 años o... Claro, luego cuando estudiamos estos papeles, pues nos damos cuenta de que la vida de estas mujeres es muy parecida a la vida de todas las mujeres de toda la vida, siempre. Y nuestro propósito era, sobre todo, recuperar estos documentos. En este caso no es de su mano, evidentemente es un inventario, pero sí que se ve la vida de ella en cada objeto que tuvo. Y además la diferencia que había entre los objetos institucionales, el inventario de joyas que eran, y las cosas que ella traía, que eran suyas propias y que conservaba con afecto. Pero en los otros textos se trata de sus cartas autógrafas, es decir, vamos en busca de los documentos de las mujeres que han escrito ellas mismas, porque pensamos que esa es su voz y esa es la que queremos recuperar. No tenemos ninguna intención de llevarlas a ningún sitio, simplemente recuperar los documentos, transcribirlos, editarlos y darles la voz. Y cuantas más, es decir, cuantos más documentos de más mujeres, ir poblando el siglo XVI, ir poblándolo de mujeres. Y ese es el segundo volumen, que son las cartas, el libro, lo hemos titulado el libro de las súplicas, porque son las cartas que ellas escribían al emperador para decirles cuál era su situación, en qué situación quedaban cuando el marido fallecía. Hay muchas cartas de viudedad, pero también cuando habían sufrido una agresión violenta, cuando en la familia les habían querido privar de los derechos de herencia, cuando necesitaban ya descansar y querían una pensión para retirarse y no seguir trabajando, etc. Y entonces en ese libro no son solo las cartas de nobles, son cartas también de criadas, de la mujer del cocinero, de Felipe II, de la ama de cría de Margarita de Parma. Son mujeres, una mujer también que era la esposa, que esa no hemos podido documentar, pero era la esposa de un actor. Ella, él se quejaba de que ella salía mucho y dice, sí, pero tú también sales mucho y no pasa nada. Y entonces van organizando de su propia mano, van explicando cuáles son las circunstancias de su vida. Y ahí hay mujeres castellanas, de la corona de Castilla, de la corona de Aragón y también italianas. Todas son coetáneas y todas escriben al emperador. Y entonces se observa cuáles son las necesidades de esas mujeres y cómo luchan por ellas y cómo no son plenamente conscientes de que se están vulnerando sus derechos, pero solo cuentan con la ayuda del círculo familiar, de otras mujeres del círculo familiar. Es decir, no hay una idea de una conciencia de la mujer como ser que necesita defenderse, sino dentro de sus propias circunstancias, cómo pueden arreglar y remediar el asunto en el que se encuentran. Llegamos hasta prácticamente los primeros años del reinado de Felipe II
Y recientemente en el archivo de Simancas estuve buscando más cartas posteriores, ya de cuando Felipe II regresó a España después del matrimonio con María Tudor y de los primeros años que estuvo en los Países Bajos. Y cuando regresó en 1559 observamos que ya no hay cartas de súplicas. No hay cartas de súplicas. Claro, no está analizado aún del todo, pero se entiende por una razón. El rey estaba en la corte y las cartas de súplica se escribían cuando el rey no estaba en la corte. Eso quiere decir que las mujeres en las mismas circunstancias hasta el año 59, 1559, ya se valían de probablemente amistades, contactos, etcétera, dentro de la corte para hacer llegar sus súplicas. Esto es muy interesante porque a partir de ahí disminuye el número de los nombres de las mujeres, de los casos, de las cartas, de los documentos, de las palabras que escriben, de cómo ellas tenían que escribir, porque lo que decía antes el profesor, es cierto que ahora escribimos menos cartas, pero recordamos todos que una carta de la propia mano, aunque fuera la firma, la rúbrica o con una postdata, era fundamental porque era la cortesía con la persona que recibía la carta. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Ellas intentan escribir de su mano, a veces saben escribir, otras veces no, pero lo tienen que hacer porque no pueden delegar en otros esa solicitud, esa súplica. Y entonces escriben, pues no tienen la fisonomía de las palabras, escriben por sílabas, separado por espacios, escriben fonéticamente como hablan. Todos esos son documentos fundamentales para el estudio de la lengua, de las mujeres y de todo. El tercer libro es Margarita de Parma, gobernadora en los Países Bajos. Y pues ya regresa Felipe II, la nombran a ella, tenía que haber sido la duquesa de Lorena, que ahí hay un buen litigio y además permaneció mucho tiempo latente, y ella se queda al frente de la organización de unos territorios cuando Felipe ya ha decidido que tiene que transformar la administración de aquellas tierras. Eso supone un conflicto grande. Empieza el libro con las dos cartas que Margarita escribe a su padre, que ya ha venido a Yuste. La primera es que no ha podido llegar antes a saludarlo antes de que se fuera, y la segunda con un enviado, uno que venía, el príncipe de Éboli, pues le manda unos recuerdos. Y enseguida se ve todo el conflicto que va a vivir una mujer que tiene que gobernar, pero no por su cuenta, no según su decisión. Tiene que escribir cartas a Felipe y Felipe le tiene que contestar para decirle qué es lo que tiene que hacer. Todo eso es muy lento, es muy complejo, porque además se crean muchos conflictos al mismo tiempo y hay conflictos de todo tipo. Hay conflictos de administración territorial, religiosos, hay conflictos, los propios de ella, que pensaba que iba por poco tiempo y su marido le dice que tiene que volver porque ya está bien, etc. Y este libro es hasta el año 1564, seguirá un libro que es 1565, que aún yo soy filóloga, el historiador ahora nos lo dirá, pero es aún un año fácil, y yo enseguida acabo. Y el año ya 66 y 67, antes de la llegada del duque de Alba, es de mucho conflicto. Y son sobre todo las cartas italianas, porque ella y Felipe II deciden que tienen que mantener una correspondencia que no caiga en las manos de nadie. En todo caso, el secretario del Felipe II las leerá, y también el cardenal Granvela hasta mediados de la primera etapa. Pero las escribe en italiano porque ella puede expresar mejor, y esas cartas son las cartas privadas. Felipe II le contestará en español. No tenemos las cartas originales, pero sí las minutas, los borradores. Y eso es fundamental porque eso solo se conserva. Se juntan cronológicamente para que se pueda ver
qué le decía el rey y qué le decía ella, y cómo a veces discutían, porque ella le decía, es que tarda demasiado en responderme, y cuando llegan las cartas, aquí la situación es otra. Esto no puede ser, tiene que venir, o tiene que... Entonces se mandan, y entonces deciden una cosa que es escribirse así, evitar que los correos sean interceptados, porque todo el mundo quiere saber lo que se dicen, y sobre todo, a partir del año 66, empezar a usar lenguajes cifrados, secretos, códigos secretos, que eso será los próximos libros que estamos preparando. Cómo eran las cartas cifradas, cómo usaban signos secretos para que solo conocidos, una cifra particular entre ellos dos, para que eso no fuera conocido por nadie más. Los dos últimos libros son dos libros de la Margarita de Austria, la tía de Carlos V. Había ya unos estudios, efectivamente, todo esto nació en el siglo XIX y a mí me parece bien retomarlo, muy bien. Entonces, las de cartas de Margarita de Austria, una compañera nuestra estuvo en Lille, en Bruselas, ha ido en muchos viajes y reunió 88 cartas que eran de tema español. Hay muchísimas más. Los archivos están llenos de cosas inéditas, pero preciosas. Y estas son las cartas que ella mantenía. Ella, cuando Felipe el Hermoso casó con la reina Juana, Margarita de Austria casó con el príncipe Juan. Él murió, ella estaba embarazada, tuvo una niña, murió enseguida y tal, y ella después cuidó de los hijos de Juana y de Felipe. Y entonces estas cartas son las cartas en las que se habla de la educación del emperador, de la prisa que tiene Fernando el Católico de que vuelva el sobrino, el nieto, perdón. Y entonces son unas cartas muy bonitas. Y el otro es toda la correspondencia hasta ahora conocida, editada, porque pensamos que si ese listado está hecho, quien quiera, encuentre, necesite, pueda estudiar una carta, enseguida tiene el trabajo, ya lo tiene todo localizado. De manera que lo que nos ha costado a nosotras saber si era conocido, inédito o no, lo puede tener inmediatamente. Porque nosotras lo que pretendemos es, con esto, ofrecer a la comunidad científica, a los historiadores de ahora, pero también a los que vendrán, un trabajo honesto, ¿no?, hecho con el mayor rigor y útil, para que no se pierda el tiempo después, para que el que venga después pueda inmediatamente sumarse y continuar la investigación sin dedicar a lo mejor 1 año o 2 años a ver qué puede hacer, ¿no? Esa es nuestra intención. Y sobre todo en las lenguas, todas las lenguas menos el neerlandés, ¿O el latín? No, el latín sí que nos atrevemos, sí. Pero no hay Sí. aquí. No, aquí no, Aquí no hay nada. no, pero sí que hemos hecho otras cosas en latín. Lo que pasa es que del neerlandés he de decir que no hemos encontrado muchas. Es verdad también que todo eso depende de en qué fondo. Y los fondos nuestros son Simancas, en la Real Biblioteca, la Biblioteca Nacional, en el Archivo Histórico, Besançon, porque están los fondos del cardenal Granvela y allí él mantuvo siempre mucha relación con ella. Y luego también Nápoles, porque todo el archivo de la Margarita de Parma se quedó en Nápoles. Bueno, es verdad que los bombardeos de las 2 guerras mundiales quemaron mucho documento, pero ahora mismo hay una persona allí y la semana que viene van 2 compañeras a seguir fotografiando y porque está un poquito menos fácil, digamos, de consultar. Y esa es. Y no es tanto el conflicto político, es decir, no son las revueltas de Flandes lo que nos preocupa, sino las cartas de ellas, en este caso de Margarita o de otras mujeres. Las cartas cifradas son una preciosidad y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Muchas gracias.
No sé si me ha alargado mucho. No, está muy bien. Sin querer. Está muy bien porque es fundamental. Eh, a ver, yo en esta parte sí que quería destacar algunas curiosidades que tiene la edición y también, o sea, el conjunto de obras que se han editado y luego cómo son como herramienta para las personas que acceden a estas ediciones. Al principio pensé que al hacer una edición de los documentos, esto facilitaría llegar a un gran público, pero luego enseguida me di cuenta que no era así, porque las cartas están en italiano o en italiano antiguo, o están en francés, también en francés muy variado, y luego están cartas españolas con algunas, también las primeras de siglo, también tienen algunas dificultades. Entonces pensé, bueno, esto realmente es un trabajo para un público un poquito más exigente que puede leer estos idiomas. Por otro lado, es un conjunto que está pensado como una herramienta, como ha dicho Julia, como una herramienta de trabajo útil. Los historiadores, por defecto, cuando miramos las fuentes, siempre pensamos en que la edición tiene que ayudarte también a estar anotada, dándote detalles de contexto o identificándote informaciones que están aludidas en la correspondencia. Y a veces eso hace que las ediciones se eternicen, porque claro, hay que comprobar muchos datos. Quizá uno de los ejemplos un poquito hiperbólico de hasta dónde puede llegar un historiador son, y lo diré así con la boca grande y la boca pequeña a la vez, son las cartas de Felipe II a sus hijas. Si uno ve las notas que hizo Fernando Bouza en las distintas versiones que tiene, pues es un libro enorme las notas, en realidad. No hay un estudio muy grande, un estudio histórico previo muy grande, un estudio introductorio para mostrar de dónde vienen las cartas, cómo es, las circunstancias, pero las notas son un universo, es como otro libro. Son súper útiles, pero es un enorme trabajo de investigación para encontrar lo someramente aludido por Felipe II, porque Felipe II no escribía cartas muy largas, debía tener poco tiempo para escribir cartas. Si uno ve las cartas que escribe, por ejemplo, su hija, Isabel Clara Eugenia, pues, escribe unas cartas estupendas, ¿no? Entonces, es una colección que, por un lado, está pensada para ser una herramienta y para que perdure, porque hay un trabajo filológico que va a leer los textos con detalles y a tomar decisiones, porque el problema es que cuando uno edita se tiene que comprometer, no puede dejar algo a medias. Y si va a poner un blanco algo que no se entiende, intentará que sea lo mínimo posible, porque si no queda una edición horrorosa, no sirve para nada. Eh, Otra ventaja que tienen estas ediciones es que ahorran mucho tiempo porque de repente uno tiene un conjunto significativo de textos, la mayoría son cartas, pero hay otro tipo de documentos, el inventario quizás es el más excepcional, pero hay otros tipos, hay relaciones, hay a veces memoriales, algún otro tipo de documento que va, instrucciones, ¿no? Que van anexados o que van incluidos en el idioma en el que estén escritos. Aquí no hay, digamos, facilidades al lector que no conozca esos idiomas, porque enseguida que pregunto le dice, ¿hay en francés o en italiano? Entonces dicen, bueno, pero están traducidas. No. Entonces, no es un trabajo fácil para el lector de tener todo en bilingüe, si es necesario, o todo traducido, ¿no? Porque aquí en la fuente es lo que prima. Hay una veneración a la fuente propia, vamos, que arranque a la varilla y que toda la escuela alemana de los Monumenta Germánica estaría encantado de suscribir. Sí, sí. Con mucho rigor. En eso es un trabajo editorial raro de ver. ¿Por qué? Es difícil encontrar editores que hoy en día acepten este tipo de aventura claro, en un ámbito académico como es una editorial universitaria, tiene todo el sentido, igual que pasa cuando hay ediciones, no sé, como otra rareza fueron los libros aquellos que publicó
Ahí estuvimos, digamos, apoyando también aquellas ediciones, las que hizo Fernando Checa, de todos los inventarios de la familia de Carlos V y su familia, de Felipe II, incluso los libros de entregas del Escorial. Son rarezas porque añaden un esfuerzo enorme de edición y también de trabajo de producción, porque ya no es solo el trabajo del investigador, sino pulir y pulir y pulir hasta que se publica, para que tenga el menor número de errores posible, ¿no? Entonces, este es un trabajo filológico, codicológico, porque hay un gran esfuerzo, esto también es raro, encontrar al detalle de cada documento toda la descripción codicológica. Esto es más propio de los trabajos tradicionales de diplomática, en fin, de colecciones, y se hace más con textos medievales, probablemente, o del primer Renacimiento, que con textos que, como los que tenemos aquí, que afectan al patrimonio, afectan al gobierno, afectan a las relaciones personales, ¿no? Entonces, ahí hay otro desafío, digamos, por la combinación. Están incluyendo unas tablas al final que van por la cronología, siempre que se ha podido identificar del año, y eso va aclarando todos los documentos que se editan, de tal forma que uno puede encontrarlos rápidamente por años, que para un historiador es fundamental. Nosotros vivimos del tiempo y reconstruimos y hablamos con los muertos. Sería en nuestras sesiones prácticas de día a día, ¿no? Esto es una gran ventaja. También tienen índices onomásticos, hay lugares, sobre todo de personajes, ¿no? Con lo cual es más fácil encontrar referencias. Quizás para rizar el rizo hubiera sido ideal que también hubiera temáticos, porque hay muchos subtemas internos que es difícil de consultar. Te tienes que leer todos los documentos para encontrar los temas, ¿no? O sea, si habla de gatos o de perros o de un viaje, pues hay que leerse los documentos, ¿no? Pero ya iba a rizar el rizo, o quizá cuando esté en abierto online, alguien se tome el trabajo de decir, bueno, la carta tal va sobre el viaje a no sé dónde, y la otra trata sobre armaduras, y la otra trata sobre no sé qué. Bueno, eso que hagan algo los historiadores y los lectores, ¿no? Ya puestos, se les ha ahorrado tener que ir al archivo, ¿no? Bueno, hay una pregunta que sí tendré que hacer, que es, cuando se hacen estas ediciones, hay un ánimo exhaustivo de todo lo que se ha encontrado, se ha editado. Pero ¿existe algo que se ha deshecho? Es decir, que no se ha incluido. Porque, ¿qué pasa? Las cartas muchas veces llevan anexos. Estos anexos pues, son otros memoriales, son otros documentos, son, no sé, justificaciones, certificaciones, X. Listados, ¿no? De objetos, no sé, que se remiten con una carta, licencias de paso, cosas de ese tipo, ¿no? Hay algo que se ha omitido y se ha primado la escritura de mujeres, digamos, y no toda la que va combinada. A veces el otro problema es, tenemos cartas recibidas. Hay cartas que, ¿por qué se han editado? Porque forman parte del mismo archivo, del mismo, digamos, de las series, que están más o menos vinculadas, pero no reflejan la realidad de la recepción epistolar de esta persona, sino de las que están en esos archivos que se han editado. Entonces, en algunos casos, pues se tiene una visión un poco sesgada, porque no se ha conservado ahí todo ese volumen, dependiendo de los oficios o las tareas o las relaciones personales que tuviera esa persona, ¿no? Esa mujer en concreto, ¿no? Entonces, a veces puede haber desequilibrios porque hay muchas correspondencias con algún pariente o con alguna función que no queda recogido en el mismo archivo. Estamos hablando de grandes archivos, Simancas, Histórico Nacional, o sea que son los sitios, digamos, por otro lado, más accesibles, los que la investigación ha estado yendo más. Pero es curioso que aquí hay un término que sale en todos, que es inédito. Para un historiador no es tan importante que algo esté inédito o no, porque en realidad nosotros necesitamos todo tipo de informaciones y combinar lo que he publicado con lo no publicado. En la historia del arte se hace mucho más este juego de acaban de descubrir una cosa rarísima. En la literatura puede que también sea importante utilizar este concepto cuando se publica, pero yo creo que para estudiar los personajes, su realidad, estamos todo el rato trabajar sobre las fuentes. Y a veces es importante introducir en un corpus
lo ya publicado, pero de otra manera, con lo no publicado, porque la cantidad de información que se aporta al lector es más potente. Aquí se han hecho trabajos de cotejo entre lo publicado y la fuente, en el caso de los inventarios, ¿no? Sí. El caso del inventario, que es un caso muy interesante porque es un inventario que había pasado más desapercibido por la historiografía, al no haber una edición por la dificultad que tenía la fuente. Nosotros tenemos cosas curiosas porque, por ejemplo, los propios inventarios reales que tiene Patrimonio Nacional nunca los publican. Es una cosa rarísima. Ha publicado alguno, testamentarías, inventarios, y los tienen como gran secreto para que los conservadores deben ser que los puedan consultar. No sé, es una cosa súper rara porque algunos están llenos de anotaciones. Y entonces sería un trabajo cuidadoso ver todas esas anotaciones de qué épocas son, tal, bueno, hacer un trabajo. Pero es que no tenemos ediciones críticas de inventarios que todo el mundo tiene que citar y tiene que usar y tiene que ir al archivo a buscarlo y ver si está disponible o lo tiene fulanito, ¿no? En su despacho. Bueno, son las cosas de la investigación. Creo que si vamos un poco por los libros, otra cuestión que creo que es importante es que nos están aportando, ¿no? Para mí como historiador. Primero, Isabel, hemos tenido la semana pasada una tesis en el Departamento de Historia Moderna sobre las gobernaciones de la emperatriz Isabel, que había habido libros, había habido estudios, parecía que estaba todo dicho, ¿no? Que había estudios también recientes, pero la investigación, el trabajo de ampliar quiénes son los actores, cuáles son los asuntos, pues ha cobrado mucho más sentido. Y entonces, ninguno de los temas que damos por estudiados realmente digamos que no tiene futuro para la investigación, ¿no? Tiene mucho futuro y hay mucho que decir y mucho que revisar, ¿no? El trabajo con el inventario, al aportar ese estudio lexicográfico, pues permitirá a mucha gente acceder a la comprensión de muchos otros inventarios, porque el inventario de la emperatriz Isabel va a tocar a otras familiares, a otras mujeres, pero también a otras damas, a otras personas implicadas en su entorno, y siempre es un elemento de comparación con los otros inventarios, ¿no? Anteriores, Isabel la Católica, Juana, y posteriores, por supuesto, ¿no? Entrar en la materialidad de los objetos, conocer ese vocabulario, muchos términos, lógicamente nosotros no siempre los vamos a poder interpretar porque hay que trabajar a su vez con las hechuras, con los detalles y no conservamos todas esas piezas. Sacamos a veces las pinturas, conservamos algunos objetos, pero no hay un conocimiento material tan detallado como para saber cómo se confeccionaban, qué técnicas empleaban. Entonces es por aproximación, ¿no? Pero ese vocabulario y el vocabulario en su contexto, pues es muy útil hacer ese trabajo. Sirve para mucha más gente. Yo creo que estos libros, para una cosa que nos van a servir, desde luego, es para enseñar, porque nos van a permitir trabajar sobre la edición de las fuentes, por un lado, pero también de todo el trabajo riguroso sobre cómo utilizar los datos que aportan los propios documentos, ¿no? A distintas escalas, ¿no? Yo como doy una asignatura, que aquí hay unos cuantos estudiantes de esa asignatura de crítica y edición de textos históricos, pues bueno, ya el año que viene pues ya pondremos notas a estos documentos. Dedicarnos a poner notas a los documentos y compararlos cómo se han tomado decisiones para editar, porque yo les obligo a modernizar, además de transcribir, mejor modernizar para comprometerse en una lectura del texto que vaya un poco más allá y que sea más vendible probablemente para un público más grande, porque se lo encontrarán como problema. Todos los son útiles. Se lo encontrarán como problema más adelante. Pero cualquier historiador siempre tiende a citar la fuente de una forma más cercana a la propia grafía de la fuente. Interviene la puntuación probablemente, pero poco más. Es decir, que nosotros tendemos más a tratar de reflejar la fuente que incluso con muchos filólogos que tienden a modernizar la cita en muchos casos. Quizá no en el Renacimiento, pero sí en el Barroco se hace mucho, ¿no? O sea, que No, digas pero una sí, versión pero sí. crítica, ¿no? Una versión moderna del texto. Bueno,
Eh, yo creo que la emperatriz es digamos, un personaje muy atractivo siempre, tiene muy buena prensa. Yo no sé de nadie que haya hablado mal. Ahora sabemos que podía estar gorda, pero que la imagen que teníamos está un poco idealizada, pero bueno, esto va a la realidad de lo que los textos a veces nos van contando. Pero siempre ha tenido muy buena prensa. También hay algo que entender que era portuguesa y que esto quizá casi siempre pasa desapercibido, ¿no? Como si no, como si, bueno, vino aquí, ya se quedó aquí, gobernó aquí, tuvo descendencia aquí, pues ya es de aquí. Pero en realidad tendría otra cultura, otra forma de percibir las cosas. Y eso influyó en sus hijas, en su entorno, y influyó en la corte española. Entonces es bueno ver qué hábitos de consumo, qué objetos, qué cuestiones traía ella en su bagaje y cómo influyó en la propia corte española en el siglo XVI especialmente, ¿no? Y encima, pues Felipe II se casó con una portuguesa, duró poco, pero bueno, el caso es que acabó siendo rey de Portugal y esto pues aumentó mucho más también esa relación entre los territorios, ¿no? El libro sobre las súplicas. Primero me llama un poco la atención esta expresión, pues digo, bueno, sean cartas de peticiones, habrá memoriales, otras cartas. Son cartas que para nosotros son cartas de negociación, o de gracia, alguien está pidiendo. Unas son por justicia, por abusos, ¿no? Pero muchas otras tienen que ver con conseguir algo para ellas o para sus parientes, ¿no? Para favorecer a alguien y hacer un papel de mediación. Claro, hay muchas cartas de mujeres en distintos ámbitos que no se encuentran sistematizadas si no hay aquel que va a facilitarte la gracia. Entonces uno podría encontrar a través de audience en Bruselas cartas a la infanta Isabel Eugenia porque ella es la gobernadora. Incluso durante el periodo en el que gobierna Alberto, ella es una mediadora importante entonces recibe peticiones y esas peticiones las tramita a través de la instancia que haga falta, ¿no? Pero estas no son de eso. No, pero me refiero que a veces no, porque decías, se suspende la recepción de este tipo de cartas de súplica a partir del momento porque el rey está aquí. Pero porque no son de audiencia, No, son peticiones en directo de la general. corte. Sí, son peticiones. Son peticiones que llegan, en este caso, a través de gran vela, la gran mayoría, ¿no? Es por el fondo. Claro, por el fondo. Pero hay otras instancias que reciben este tipo de cartas. Puede ser el limonero mayor, por ejemplo, pues, cartas de monjas o de otras mujeres que quieren fundar conventos o piden limosnas para otras instituciones benéficas que tienen, para bandas. En fin, hay eclesiásticos de alto rango que están en el Consejo de Estado, arzobispos, cardenales, pues pueden recibir este tipo de correspondencia. O miembros que son el mayordomo mayor, otros gentilhombres que están cerca del rey, pueden ser mediadores en esta recepción de peticiones, ¿no? Digamos. Cuando hay gobernaciones delegadas, también pueden ser las personas que estos, a su vez, remitan estas peticiones a donde esté el rey. Entonces pueden ser, digamos, intermediarios, ¿no? Esto es lo que llamaríamos nosotros los brokers, los intermediarios, ¿no? O mediadores, los que han ido estudiando, los que trabajan sobre las relaciones de corte, ¿no? Lo que sí es interesante aquí es la variedad de testimonios, el tipo de lenguaje, las circunstancias que expresan, y es probable que muchas de ellas pudieran haber generado a su vez los memoriales a través de la Cámara de Castilla o a través de la instancia territorial correspondiente. Este año se presentó una tesis, se defendió una tesis, Verónica Gallego, sobre unas 2.000 o 3.000 mujeres en Nápoles que eran viudas, esposas, hijas de militares españoles en Nápoles, entre 1570 y 1640, más o menos, o 30 y las instituciones de beneficencia que crearon los españoles para atender a estas mujeres, ¿no? Conventos, hospitales, sobre todo la Soledad, ¿no? que es una de las fundaciones típicas que hay en donde hay grandes guarniciones españolas, ¿no? Y entonces muestra este tipo de sociabilidad y a través de qué personas
hacen mediaciones para conseguir todo tipo de cosas, ¿no? O sea que creo que la mujer en el siglo XVI y en el XVII utiliza la carta como un recurso. Aquellas que en la Casa de Austria lo hemos visto a través de muchos parientes, utilizan las cartas para estar informadas, pero para promover a los suyos, para ampararlos, ¿no? Y lo podemos ver a través de conectoras. El caso de la emperatriz María, el caso de Sor Margarita de la Cruz, son buenos ejemplos, y hay otros ejemplos a lo largo del XVII que hacen de conectoras, ¿no? De otros familiares que están en distintos lugares, de otras damas, de monjas o de otras instituciones, ¿no? En el teatro del siglo de oro, las cartas de una mujer pues también la comprometen continuamente, ¿no? Cartas a quién se las ha mandado, qué tipo de confianzas tiene con uno con otro, o que defiende sus propios derechos, ¿no? Y entonces, a través de la carta, pues expresa su queja, ¿no? O la petición de amparo, ¿no? Este sería, ¿no? Y por eso, incluso en las correspondencias de Gondomar, tenemos bastantes cartas de mujeres que son interesantes a todas las escalas porque están buscando esa mediación, ¿no? de Gondomar o del entorno. Y entonces vemos esta letra a veces muy grande, muy abierta, o una letra que no sigue los renglones, que se tuerce, que no está muy habituada a escribir a menudo, tiene problemas, es más fonética, ¿no? Frente a otras mujeres mucho más entrenadas, más agudas, que manejan muy bien el lenguaje, que tienen complicidades. Entonces aquí vemos unas grandes escalas en cómo utilizan la correspondencia, la cultura escrita las mujeres, ¿no? Y las religiosas van a ser muchas de las que utilicen. El convento parece que está en clausura, pero las cartas entran y salen alegremente en los conventos para conseguir todo tipo de cosas, ¿no? Y eso que tenemos estos días tan complicados para las monjas por otras circunstancias, ¿no? De lo que hacen las monjas. Eh, y luego yo creo que uno de los libros más impresionantes es el de Margarita de Parma, con Felipe II. No solo con Felipe II, hay con Pela, con Gonzalo Pérez y luego cartas de unos hacia ella, ¿no? Es un volumen muy importante para entender el papel de Margarita. Margarita es casi la tonta del bote en los conflictos en los Países Bajos. Es una persona que está ahí, le van a dar todos por todos lados, la van a desacreditar completamente y no la dejan hacer la función que han tenido otras Habsburgo antes, Margarita de Austria, María de Hungría que ha estado liderando guerras, que ha estado al frente del gobierno, de todo, también con un gran proyecto artístico y cultural, ¿no? Pues Margarita de Parma podía estar a la misma altura, pero hubiera necesitado unos hombros fuertes en los que apoyarse para maniobrar entre tanta testosterona y tanto hereje y ultracatólico que había en su entorno. Si hubiera tenido un momento un poquito más suave, quizá hubiera podido maniobrar de otra manera. Y encima el hijo, pues también la hizo de menos rápidamente, Alejandro Farnese, así que enseguida, Eso en la segunda parte. en la segunda parte, ya, bueno, pero Grambela comía mucho protagonismo también, ¿eh? Pero Se va pronto, se va pronto. Eh, entonces, Margarita es una mujer que hay que conocer mejor, que necesita todavía unas buenas biografías que la pongan como corresponde, ¿no? Y este libro, todas esas cartas que están ahí recogidas y luego la posibilidad de combinar estas cartas con las ediciones de las cartas francesas, pues de Gachard y todos los otros que han seguido después, es muy importante para la historia de los Países Bajos en concreto, pero también para la Casa de Austria. Nosotros editamos unos estudios sobre correspondencias familiares y personales de los Habsburgo, este volumen sobre de puño y letra que lo hicimos con Iberoamericana. Entonces ahí se ven prácticas de cómo gestionan las cartas, qué tipo de atenciones hacen, cómo tratan los asuntos, que muestra una cultura y un tipo de estrategia común que tiene una familia tan desperdigada en tantas cortes, con tantos intereses,
pues mantienen unas conexiones muy fluidas de información que aunque lleguen tarde, las cartas urgentes, ¿no? Para tomar decisiones, también es que Felipe II pretende tomar decisiones sin tener un teléfono o un WhatsApp. Es muy difícil hacer esto, quererlo controlar todo y estando lejos, ¿no? Pues tienes que... Sí, sí, empeñado en que las cosas se pueden resolver con unas instrucciones por escrito. Esto requiere un gran poder de delegación y tienes que asumirlo, que estás en las manos de todos aquellos que delegas porque las distancias son muy grandes. Y aunque luego les pases cuentas y les sometas a examen o los cambies, en realidad eso no va a cambiar digamos, la diferencia de tiempos entre la ejecución y los problemas, ¿no? Yo creo que para el que gobierna así tiene que tener en cuenta que el tiempo no depende de la circunstancia perentoria. El tiempo en el gobierno, me refiero. El tiempo en el gobierno depende de la constancia. Y a veces la oportunidad es importante, pero lo más importante es esa constancia, esa solidez de buscar decisiones que son más acertadas, que generan más equilibrios y que dan más, digamos, que facilitan la lealtad y el servicio, en realidad, ¿no? Entonces, creo que esta idea de que se puede gobernar a la distancia digamos, es que se podrían decir muchas cosas, pero es una vana obsesión, ¿no? Como poco. Él que ha estado en los Países Bajos y que sabe lo que es los Países Bajos, no puede decir que no está informado, que no los conoce o que no sabía cómo estaban organizadas las provincias y las ciudades, ¿no? Querer remodelar todo un sistema en poco tiempo y ausente es algo temerario, digamos, después de las guerras con Francia. O sea, no es el mejor momento y teniendo que manejar encima la expansión del protestantismo, ¿no? Bueno, es un gran desafío de los Países Bajos en este momento para cualquiera que esté, porque es un espacio muy urbano, muy dinámico, con una economía muy boyante y realmente un punto muy estratégico en todo el continente, ¿no? Para todas las monarquías de referencia. Y debería haberse propiciado una política mucho más estabilizadora, más contemporizadora, digamos, ¿no? Y tomar Trento con más calma, posiblemente tomar Trento con un poquito más de calma y más de tiempo, ¿no? Pero bueno, creo que es un volumen impresionante. O sea, lo que hay ahí para la historiografía, para la historia, es probablemente de los más potentes, ¿no? El otro volumen que es muy singular es el de Margarita de Austria, porque aunque se conocen más de 500 documentos, cartas, gestiones y demás de Margarita, es una mujer impresionante, son unos años muy interesantes en la formación de los infantes, de Carlos, y en los desequilibrios que está teniendo la herencia de Isabel. En fin, son años convulsos, complicados. Y conocer esta correspondencia con Margarita y de Margarita es clave, es interesante, es muy interesante. Es una correspondencia francesa con algunas cartas en español y las del rey. Y bueno, ahí vemos cómo se está informando de todo lo que está pasando con el emperador Maximiliano. Entonces, qué tipo de información necesita Fernando el Católico, porque claro, se tienen que coordinar continuamente respecto a los conflictos con terceros, ¿no? Sea el duque de Güeldres en los Países Bajos o sea Francia en todos los otros y sus coaligados en Italia o el Papa en todos los otros espacios, ¿no? Cuando hay conflicto. Entonces viene a sumar el conocimiento que podemos tener sobre Margarita, el poder tener toda esta correspondencia. Y se añade el otro volumen, que es un volumen mucho más técnico, porque permite tener con unos resúmenes de contenido los documentos que se han localizado de Margarita, que están dispersos y que están ordenados de forma cronológica. Entonces nosotros podemos seguir la correspondencia de Margarita y saber cuál se ha editado, en qué lugar se ha editado ese documento, esa carta, y cuál es
están inéditas o están aquí incluidas en el otro volumen, ¿no? Por eso es un libro muy técnico ese, a diferencia de otros en la colección, pero todos ellos van a tener interés, desde luego, para los especialistas de muchas áreas, los que gente que estudia la historia de la propia lengua en sí va a encontrar aquí cosas impresionantes. Y luego son cortes, todas estas cortes que están conectadas entre sí. Entonces, muchos términos, muchas expresiones son familiares entre ellos porque están en contacto, ¿no? Entonces, ver esa circulación de términos, de expresiones, de gustos, de maneras de escribir, cuando todavía no hay tantas normativas, no hay normativas epistolares fijas, no se han introducido de una forma más clara. Entonces, ahí ese lenguaje es más fresco y no hay esas formalidades tan rígidas, ¿no? En los tratamientos. Hay cartas que son más personales, pero hay otras que podríamos entender más de negociación, más habituales de negociación, ¿no? Y no son cartas ñoñas. Las más emotivas hay en las de Margarita de Parma, probablemente hay un poco más este elemento de complicidad y de más emotivo, eh, pero vemos las mujeres en su acción de gobierno, en su manera de influir, de tratar, de pedir. Y entonces hoy en día a veces se dice mucho, ¿no? Las historias de las mujeres las hacen las mujeres. Bueno, probablemente lo sientan como algo propio que hay que defender. El, el- el- los organismos de ciencia en Europa nos ponen como tarea que tenemos que dedicar tiempo a la historia de las mujeres, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y por eso nos dan un plus, ¿no? Nos dan un poquito más o nos seleccionan más fácilmente el proyecto. Y hay gente que lo toma como una tarea que tiene que añadir y, bueno, no se compromete. Pero sí que abre una puerta a considerar que son actores totalmente relevantes y lo de menos es que sean mujeres. Son actores completamente necesarios para explicar la realidad política, social y sobre todo porque estamos en un entramado dinástico. Y las mujeres son fundamentales en la educación, en la procreación, por supuesto, en las relaciones personales y también en las tareas complementarias de gestión de un patrimonio, de gobierno, de regencia, en fin, de autoridad, porque representan y comparten muchas veces la autoridad como parte del bien total, del matrimonio en el que están, ¿no? Y tienen que contribuir a ello, ¿no? Entonces yo creo que por ahí eh, todo este esfuerzo que se viene haciendo sobre historiar a las mujeres, conocer sus textos, su forma de expresión y entender por qué se ha conservado lo que se ha conservado y no todo, también es una labor necesaria, absolutamente necesaria, ¿no? Yo creo que este trabajo permite digamos, abrir un camino a muchas otras mujeres y sus textos, ¿no? Mujeres, digo, de la época, que lo escriban hombres o mujeres, para mí, de momento es igual. Eh, Todos estamos trabajando desde hace muchos años ya. Es un poco vergonzoso decirlo porque no ha salido todavía, pero estamos trabajando sobre cartas de Isabel Clara Eugenia. Va a salir un estudio que hace Magdalena Sánchez sobre comentando y analizando la correspondencia de Catalina Micaela con su marido, que ha sido publicada, pero no ha sido comentada, no ha sido analizada con más detalle, ¿no? Solo de formas fragmentarias. Entonces, bueno, va a publicar ella. Pero Alicia Esteban y yo tenemos cartas de Isabel Clara Eugenia inéditas, ¿no? Utilizando esta expresión. Las que publicó Rodríguez Villa, que eran con el Duque de Lerma, eran unas 300 cartas, 300 y pico. En 1906 no se han vuelto a publicar. Pero hay otras 143 cartas con Felipe III y lo que nos encontramos es que aparecen cartas de la infanta en distintos lugares, pero nunca sabremos cuántas escribió, porque el problema de estos epistolarios es que las cartas pueden haber ido a parar porque las gestionaban secretarios personales, entonces han quedado con ellos y no han ido a los archivos estatales o a las bibliotecas nacionales. Se han adquirido después o se han perdido, ¿no?
Entonces, la realidad de lo que se ha conservado es muy heterogénea y es incierta. O sea, podemos ahora tener 150 y aparecer en otro lado pues otras 40, otras 30. Teníamos cartas con Brizuela que eran 90 y en particular tenía otras 80. Entonces ahora de Brizuela hay Tenéis que hacer 160. el volumen. Sí, sí, pero hay más mujeres interesantes, desde luego. No, Hay- lo digo porque se edita y Sí, se sabe que lo que está ya publicado sí, y sí. lo que no, y así Sí, vamos hacemos, haciendo camino. claro, ya, ya. O sea, son muy interesantes las visiones que tienen estas mujeres desde la corte, la familia, los consumos, los viajes, la religiosidad, las supersticiones, ¿no? Su vocabulario, ¿no? Los dejes, ¿no? Que aparecen y luego la literatura, como ellas mismas hablan de la literatura, del teatro, de la música. Los libros. Exacto. Entonces, yo creo que va a dar mucho juego este camino que se ha abierto con esta colección. Y yo creo que ahora es el momento, si alguien quiere preguntar algo de los que están en la sala, para aprovechar, si alguien está interesado en algún aspecto o que ampliemos algo.